Saludos, soy Melmari Candelario y te doy la bienvenida a tu podcast Zúmbate Digital. Y hoy voy al grano porque voy a hablarte sobre el Puerto Rico Digital Trends, en este caso del 2026. Y no sé cuánto tiempo me vaya a tomar, pero sí te puedo decir que tuve que tomar muchas notas porque eran demasiados datos para poder memorizar. Aunque no te preocupes porque iré explicando cada uno de ellos para que los puedas comprender en arroz y habichuelas, como sabes que a mí me gusta explicar. Vamos a empezar con que a nivel mundial ya existe una radiografía recurrente que se conoce como el Data Reporter. En el Data Reporter usted lo puede acceder a través del datareporter.com y ellos publican reportes precisamente globales y por país. De hecho, ya yo les había preparado anteriormente un episodio sobre el Data Reporter, en este caso, en aquel momento del 2023. Dicho eso, antes de hablar del estudio local del SMI, recordemos que ya existe una medición global que compara a Puerto Rico con el mundo digital. Para que tengan una idea, es importante mencionar que el Data Reporter estimó para Puerto Rico un 3.8 millones de conexiones móviles celulares, equivalentes al 120% de la población, 2.8 millones de usuarios de Internet con 88.9 de penetración y un 2.4 millones de identidades de usuarios en redes sociales, equivalentes al 75.5 de la población. Data Reportal en este caso mide el ecosistema macro, las conexiones, los usuarios, las identidades sociales y el alcance publicitario. SMI, en cambio, entra al comportamiento local. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué usa la gente? ¿A quién sigue? ¿Dónde se está informando? ¿Qué compra? ¿Qué cree? Y hasta cómo se siente. Así que, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque el Data Reporter advierte que las cifras de redes sociales son identidades de usuarios, no necesariamente personas únicas. Y recuerde que pues, una persona puede tener varios perfiles de redes sociales. Y también advierten, pueden responder los datos o los números a metodologías de reduplicación y pues precisamente el alcance publicitario. Esto es clave para entonces nosotros poder comparar el Data Reporter de una manera justa, porque en realidad no hay una comparación entre uno y otro porque no son la misma medición, ¿no? El Data Reporter es útil para darnos un contexto global, pero el SMI es más importante para entender entonces la conducta local. Y antes de comenzar a hablar del estudio de SMI, debes saber que Puerto Rico ya no está entrando a lo que es el contexto digital. Puerto Rico ya vive digitalmente según el estudio de Data Reporter y precisamente el de SMI, que es el que vamos a estar discutiendo hoy. Lo que está cambiando es quién controla la atención. Antes era la antena, el periódico o el noticiario, y vamos a ver hoy que con este estudio se evidencia y ahora es el celular, el feed, el algoritmo, el creador de contenido o la persona de confianza para ese usuario que está navegando a través del Internet. Entonces, oficialmente, ¿qué es eso del Puerto Rico Digital Trend Study? En este caso, el del 2026. Sepa que este estudio fue presentado en el SME Digital and Innovation Forum. Esto fue el 14 de mayo pasado por Anitza Cos de Estudios Técnicos. Esta organización es la que realiza el estudio. SMI indica que el estudio integra datos locales sobre influencers, creadores, inteligencia artificial, e-commerce, podcast, aplicaciones, medios digitales, seguridad, redes sociales, social commerce y bienestar general. Así que fíjese que es un estudio bien completo y lo más importante es que usted sepa que esto no es solamente un estudio de redes sociales, es una fotografía amplia de la economía digital de Puerto Rico en términos de lo que se refiere a la información, el entretenimiento, la confianza, el comercio, la salud mental, etcétera. Todas esas categorías que les mencioné anteriormente. Es importante también que usted sepa que el estudio tiene 21 años midiendo el consumo de medios digitales en Puerto Rico, o sea que tiene una base sólida y busca profundizar en la incidencia, usos y tendencias de los medios digitales en la población de 12
años o más. Así que lo poderoso no es solo el dato del 2026, sino la trayectoria que se lleva estudiando y que permite ver cómo Puerto Rico pasó de adopción digital a lo que hoy en día podemos ya llamar dependencia digital. Entonces, ¿qué se indica respecto a cómo se hizo el estudio? La metodología, para quienes les interesa eso, en términos de ver si realmente el estudio tiene validez, pues la metodología pública indica 1.000 personas representativas de la población de 12 años o más, entrevistas que se realizaron del 15 de marzo al 9 de mayo del 2026 con un margen de error de 3,1% y nivel de confianza de un 95%. La muestra tuvo mediana de edad de 47 años, ingreso mediano de $20,000, 54,2 mujeres, 45,6 hombres y 1,2 que prefirió no indicar. Así que el dato de la edad es bien importante para el análisis porque Puerto Rico tiene una población relativamente mayor y aún así el consumo digital, según el estudio, es altísimo. Así que eso nos puede ayudar un poco a romper ese mito de que lo digital es solamente para jóvenes, porque vemos que vamos a encontrar variedad de edades en términos de la población digital de la que vamos a estar discutiendo. Otro asunto presente es la penetración digital y es porque Puerto Rico ya llegó a lo que se conoce como la saturación en términos digitales y es que el SMI reporta 95% de penetración de Internet y medios digitales en personas de 12 años o más, que es equivalente a 2.782.750 usuarios. La serie reciente muestra crecimiento de 77,8 en 2019 a 95% en el 2026. ¿Qué quiere decir esto? Que Puerto Rico ya no está en fase de adopción digital, está en fase de madurez digital. Así que para marcas, medios y hasta el gobierno, el reto ya no es estar en digital, sino ser relevante en un entorno tan saturado. Por eso cada vez vemos más estrategias de todos los campos, incluyendo el campo político. Entre usuarios digitales, los dispositivos más usados son el celular, o de teléfono móvil 97,9, internet en el hogar 68,3%, Smart TV 62,9, tabletas 36,2, routers o sistemas de Wi-Fi propio 28,7, consolas de videojuegos 20,2, smartwatch 15,4, dispositivos de transmisión de contenido 12,3, cámaras inteligentes 8,8 y altavoz inteligente 7,5. Así que vemos que el celular es el centro, pero el Smart TV es igual de importante. Así que la experiencia digital ya no ocurre solo en la mano como se contemplaba o se pensaba inicialmente, también se está adentrando a la sala de nuestros hogares a través de los televisores, que hoy día en su mayoría, yo diría, ¿verdad? Casi todos son televisores inteligentes. Entonces, por la línea del celular, el uso diario promedio de medios digitales a través del móvil fue de 5,2 horas en el 2026 frente al 5,1 en el 2025, 4,8 en el 2024 y 4,8 también en el 2023. Podemos ver con esto que el celular ya no es solamente un dispositivo auxiliar y para lo que en propiedad se diseñó también es un reloj, es televisión, es radio, es periódico, hasta banco, tiendas, cámara, agenda, mapas, buscador, entretenimiento, espacio social, en fin, el sinnúmero de usos que le damos al celular y al móvil en hoy día. Respecto al uso diario del móvil por generación, las estadísticas quedaron de la siguiente forma. La generación alfa de 12 a 13 años, 5,3 horas en 2026 versus 6,4 en el 2025. La generación Z, 14 a 29 años, 7,1 horas en 2026 versus 7,2 en el 25. Millennials 30 a 45 años, 6,3 horas en 2026 versus 5,9 el año anterior. Generación X de 46
a 61 años, 4.9 horas en el 2026 versus 4.5 en el año anterior. Baby Boomer 62 a 80 años, 3.3 horas en el 2026 versus 3.2 en el 25. La generación silenciosa, 81 años o más, 1.5 horas en el 2026 versus 2 puntos en el 2025. Así que el dato más llamativo no es solo que la generación Z esté 7.1 horas en el Internet, ¿no? Sino que vemos cómo los millennials y los Gen X también siguen subiendo. Así que esto sugiere que el uso intenso del móvil no se limita solamente a las generaciones más jóvenes, sino que va creciendo en las generaciones productivas, probablemente por el trabajo, la comunicación, pero también el entretenimiento, las compras, las noticias y los trámites que se pueden hacer a través del móvil. Por otra parte, la generación alfa y la generación Z bajan levemente frente al 2025, pero aún así la data sigue siendo altísima. En el caso de la alfa, hay que tener en cuenta que el grupo es de 12 a 13 años, probablemente tiene una base pequeña, porque hay otros dentro del range de la generación alfa, pero como el estudio solo explora a partir de los 12 años, pues obviamente en ese contexto la base es pequeña. Así que pues eso nos puede dar una idea de en realidad cuál podría ser el uso dentro de esta generación. Y en el caso de la silent, ¿verdad? La generación silenciosa, la baja de 2.0 a 1.5, pues puede reflejar menor adopción o cambios en la muestra, ¿no? Porque pues son adultos que probablemente pues ya no quieren seguir usando la tecnología o simplemente la selección de la muestra cambió. Y esto precisamente nos muestra que la intensidad móvil se está normalizando en Puerto Rico en casi todas las edades y que el celular es nuestro nuevo control remoto, así que controla técnicamente lo que vemos, que compramos, con quién hablamos, qué creemos y hasta a quién le damos credibilidad. Eso es bien importante discutirlo. Ahora, hablando de móvil. Vamos a hablar sobre las aplicaciones principales según el estudio. Las más utilizadas son WhatsApp con un 55.8, Facebook 53%, Instagram 31.6, YouTube 27, TikTok con un 22.3, perdón. WhatsApp y Facebook, por lo que vemos, siguen siendo esa infraestructura básica de comunicación, por lo menos en Puerto Rico, y también de información. Pero Instagram, YouTube y TikTok, si se dan cuenta, dominan entonces lo que se refiere a la capa visual de entretenimiento y creadores de contenido. En este caso, el rol de WhatsApp es importante porque no siempre se interpreta como una red social, pero en la práctica técnicamente opera como un canal de distribución de noticias porque ahí es que usted va compartiendo los rumores, enlaces, hasta screenshots de las cosas que se va enterando, así como audios, campañas que van aconteciendo e inclusive también recomendaciones. Así que vamos viendo cómo definitivamente nosotros estamos inmersos en el mundo digital. Otro punto interesante es que en términos de lo que se conoce el mundo digital, podemos catalogar que existe lo que el término que le llamaríamos digital prime time. Y para quienes no tengan contexto de este término, cuando hablamos de medios, estos son los espacios de mayor audiencia. Por ejemplo, si usted escucha radio, se da cuenta que hay un bloque de 6 a 10 porque entre ese horario precisamente la gente sale a trabajar y obviamente se espera que hay una mayor audiencia. Obviamente, eso está probado. En el caso de la televisión, pues usted también se da cuenta que existe ese periodo de prime time en el que se diseñan programas entre 5 o 6 de la tarde, porque la gente en ese caso pues va llegando a sus casas o va saliendo de sus trabajos en el caso de la radio y que la gente lo esté escuchando. Así que ese es un ejemplo bien básico de lo que se refiere el prime time en términos de los medios tradicionales. Entonces, ¿por qué les digo que aparece el término digital prime time? Porque respecto al estudio, el bloque de mayor acceso a los medios digitales es precisamente de 6 de la tarde a 8:59 p.m.
En los días de la semana con un 58,3, los fines de semana 57,5. En los fines de semana también se destaca un bloque entre las 12 p.m. y las 5:59 con un 53,4. Así que esto nos muestra que el prime time ya no pertenece exclusivamente a la televisión, hay un prime time digital y este compite con los noticieros, con el streaming, con YouTube, con radio, con podcast, con TikTok, Instagram, los grupos de WhatsApp, en fin, con todo. De lunes a viernes también las principales actividades que se reportaron durante ese horario son el entretenimiento online con un 72,3, la comunicación digital con un 63,6, noticias, información y contenido con 27,9, transacciones financieras con un 16,1, compras y servicios digitales un 11,1 y salud y bienestar con un 10,5. Eso quiere decir que el usuario llega al prime time buscando, en este caso específicamente el digital, buscando primero entretenimiento y conexión y no necesariamente esa información dura que quizás se presenta en las noticias. Así que las noticias tienen que competir con el humor, con la música, con los videos, con los mensajes entre colegas, amigos, etcétera, y hasta con ese espacio de descanso mental que está buscando el usuario. Así que la pelea por la atención en Puerto Rico se decide de noche en el celular y pues el entretenimiento lleva la ventaja según lo que estamos viendo en el estudio. El próximo punto que les quiero presentar es el de las redes sociales y es que estas técnicamente son la nueva portada del país. ¿Por qué? Porque cuando ocurre algo importante o cuando algo se vuelve tendencia, la primera fuente de información son las redes sociales con un 50% según el estudio, familiares, amigos y colegas un 14%, la televisión tradicional 14%, mensajería instantánea 4,2% y prensa digital o portales de noticias con un 3,8%. Esto quiere decir que la gente ya no se entera primero por el periódico, la radio o la televisión, se entera por el feed. Y eso nos muestra que las redes sociales son el medio de comunicación principal de Puerto Rico y ahora somos nosotros nuestros propios editores. ¿Por qué les digo esto? Ustedes saben, no tiene que haber estudiado comunicación para saber que existen editores en la prensa, en la televisión, etcétera, para ver cuál es el contenido que se va a mostrar como primera plana, ya sea en el periódico o como primera noticia en los noticiarios. Y en este caso, en el algoritmo responde a lo que nosotros seguimos, lo que nosotros le damos clic, lo que vemos y lo que repetimos. Así que en ese sentido, esa primera plana, ese contenido que a mí me aparece en las redes sociales, pues yo soy el responsable de ello. Así que antes había editores de portada, ahora la portada que nosotros vemos en cada uno de nuestros perfiles es personalizada porque por el algoritmo, los hábitos que nosotros tenemos, los contactos que tenemos, los creadores también que seguimos y hasta los grupos privados a los que pertenecemos en esas redes sociales. Y este dato a mí me dejó un poco, no sé si decir consternada o preocupada porque en el estudio solo el 33,8 de personas considera que puede influir en el tipo de contenido que ve en redes sociales. Y eso es una gran muestra de que hay una brecha de alfabetización tecnológica, en este caso específicamente algorítmica y lo que es la inteligencia artificial y cómo está presente en nuestras vidas, porque mucha gente no entiende que su feed, eso que está viendo en su pantalla, esos reels que les salen, ese contenido, se entrena, pero se entrena por ellos mismos según el contenido que están recibiendo. Y eso es un problema porque no es solo qué información o desinformación hay, ¿verdad? En esta era de la posverdad, es qué información tu algoritmo te presenta de acuerdo a esas búsquedas o esas visualizaciones que tú estás teniendo. Así que, pues, si tienes una visión correcta sobre algún dato, pues fantástico, pues si te sigue mostrando la información, pero si la información o desinformación que tuvieras está errada, pues vas a seguir recibiendo esa información errada porque la sigues consumiendo en la red social. Así que eso es un dato muy interesante en términos de lo otro a lo que ustedes saben que yo me dedico en términos de la alfabetización tecnológica y que lograr un Puerto Rico y un mundo con mayor competencia digital. Por otro lado,
me muevo al próximo tema, que es la presencia en redes sociales. Hablamos del celular, hablamos de todo esto, así que también hay que hablar de esa presencia en redes sociales. Y en este caso, Facebook sigue mandando, pero YouTube también se ha convertido en una plataforma enorme. Y es que el SMI reporta un 92% de presencia en alguna red social. Si hablamos por plataforma, Facebook tiene el 88,1%, YouTube 61,7%, Instagram el 60,2%, TikTok 49,4%, Pinterest 19,8%, Snapchat 19,4%, X o Twitter 14,6%, LinkedIn 7,2%, Threads 6,3%, Twitch 3,8% y Reddit 2,5%. Así que como les dije, Facebook sigue siendo la que domina, pero YouTube e inclusive Instagram ya son plataformas estructurales en Puerto Rico, ya no son complementarias porque tienen un alto nivel de utilización. Eso pues se debe a muchas cosas, por ejemplo, los millennials, pues ya hablo por experiencia propia, ya no navegamos tanto en Facebook por los cambios en contextos generacionales, etcétera, quizás, que estamos más en Instagram, TikTok, etcétera. Así que en ese sentido, pues uno puede ir entendiendo un poco cómo van variando las estadísticas. En este caso, es importante traerles el dato del estudio de Data Reporter que les mencioné al principio, porque ellos reportan que YouTube tenía un alcance publicitario de 2,4 millones de usuarios, equivalente al 75,5 de la población y un 84,9 de la base de usuarios de Internet, mientras que Facebook tenía un 1,9 millones en Facebook e Instagram 1,75 millones en alcance publicitario. Así que en ese sentido vemos que Data Reporter y SMI coinciden en algo esencial y es que YouTube ya es demasiado grande como para simplemente tratarlo como pues una plataforma secundaria. Así que por eso vamos viendo que diferentes estrategias se van moviendo hacia YouTube. Entonces, cuando las personas entran por primera vez a las redes durante el día, según el estudio, las principales acciones que hacen son revisar notificaciones, un 32,4, revisar mensajes privados o chats, un 20,9, y ver la sección principal o la cronología, el 11,6, que no es otra cosa que el feed que les he estado mencionando. Al entrar entonces por última vez durante el día, dominan también las notificaciones con un 22,7, los chats con 20,5 y los videos cortos con 15 puntos. Esto quiere decir que la red social funciona mucho por estímulos, ya sea por la notificación, el mensaje que recibió o el video corto, y que la atención no siempre empieza precisamente con la intención del usuario de entrar a la red. Muchas veces empieza por esa interrupción de la notificación que recibimos, que está guiada, pues precisamente muchas de esas veces por el algoritmo y por eso mi preocupación en el dato que les mencioné anteriormente. Después de ver redes sociales, ¿qué hace la gente? ¿Cómo se siente? Dicen sentirse entretenida el 45,5, informada el 29,9, relajada el 29,4, indiferente el 15,7, cansada el 12,6, estresada el 9,4, abrumada el 8,6, inspirada el 8,2 y frustrada el 5,4. Así que vemos que en este caso las redes no necesariamente son percibidas solo como tóxicas, para muchas personas son entretenimiento, información e inclusive relajación. Si hay cansancio, estrés y abrumamiento, ya esos pues, son señales evidentemente de esta saturación digital. Y aprovecho esto para hacer la salvedad de que yo estoy analizando todo el estudio, todo esto, obviamente desde la perspectiva que a mí me compete y que saben que trabajo, que es la tecnológica, del marketing y la comunicacional. Quiero que estoy consciente de que hay otros factores que se pueden conversar desde la perspectiva psicológica social. O sea, sí estoy bien consciente de ello, pero no soy la experta en el tema. Eventualmente, quizás me gustaría traer algún colega que sea experto en esta área para entonces discutir ese renglón también, que es muy importante. Bien, sigamos ahora con el streaming, la televisión y pues precisamente YouTube, que como lo he estado mencionando, lo podemos catalogar el nuevo televisor. En video, los servicios de streaming alcanzan 81,2, la televisión tradicional 69,9, el live streaming 40,2, las plataformas de televisión online 17,9
Entre usuarios de video streaming, 62.21 lo usa diariamente, así que eso es un dato bien, bien importante. Pero observamos que la televisión tradicional sigue siendo grande, aunque el streaming ya está por encima. Así que eso nos deja ver que la pantalla del televisor no ha desaparecido, ¿no? Lo que cambió fue que corre otra cosa dentro de esa pantalla, en este caso, el streaming por excelencia. Están privilegiando, están seleccionando contenidos que se ve en esa pantalla, no necesariamente la televisión tradicional. Los contenidos de video favoritos son los videos de música con 43.8, series, películas o programas con 40.6, comedias, memes y contenido viral 37.3, tutoriales 19.9, documentales, conferencias o contenido educativo 18.5, deportes 11.8, noticias 11.5, cocina o gastronomía 10%, gaming y sports 6.6% y estilo de vida o bienestar 6%. Así que esto nos muestra cómo las noticias en video compiten contra la música, las series, el humor, los tutoriales, los memes y hasta aspectos de la calidad de vida. Así que para que una noticia funcione en digital tiene que estar bien montada por parte de ese equipo de medios. Y esto también nos hace ver otra cosa bien importante, es que, como les mencioné, YouTube es ese nuevo canal de televisión y ya en muchos hogares funciona como el televisor. Ya no solamente la gente lo ve como una aplicación del celular. Y esto, para aquellos que están en los medios o son creadores de contenido, tienen que saber que ya YouTube no se puede ver simplemente como un repositorio que va guardando videos, ¿no? Es el canal principal, es buscador, también es televisión, también es plataforma social y hasta motor de descubrimiento porque nosotros buscamos información ahí. Así que si usted está contemplando incluir estrategias con YouTube, si nos dejamos llevar por los estudios, no debería considerarlo, simplemente debe implementar esa estrategia ya. Sigamos ahora con la parte del audio y la radio. Hay que establecer que la radio no murió, y ese es un dato bien importante, al igual que lo fue el del televisor, pero ahora sí compite con todo técnicamente según el estudio, y es que en audio el music streaming llega al 65.9%, la radio tradicional no está lejos, está en el 64%, los podcasts 29.9%, radio online 16.2% y los audiolibros 11.3%. En ese sentido, podemos apreciar que la radio sigue siendo fuerte, pero ya no compite solo con otras emisoras. En este caso compite con Yoast, con Spotify, con YouTube, con los podcast clips, live streamings, etcétera. Ahora hay un dato importante y es que la radio le da esa oportunidad de reutilización en, por ejemplo, convertir los programas en clips, videos, reels, en fin, un poco un ejemplo de lo que hace hoy día Molusco, quien precisamente fue el primero en presentar un nuevo problema en términos de quién controla la monetización, las redes, la audiencia, si es el medio o el talento, con esto del asunto que tuvo con la Mega y sus negociaciones con el contrato, etcétera, y su equipo, ¿no? Así que vemos que como la frecuencia radial sigue siendo en efecto un medio importante, pero el más valioso se mueve entonces hacia la comunidad digital de ese talento, y los talentos que trabajan en ambos medios buscan la forma de sacar el mayor provecho de estar presente pues precisamente en ambos. Vamos ahora con uno de los temas que también me compete mucho y es porque usted me está escuchando a través de un podcast. Y el podcast en Puerto Rico, según el estudio, podemos ver que es social y audiovisual. Eso a mí me causa un poco de issue, ¿no? Todavía estoy en resistencia un poco, pero les digo en breve por qué. En términos del uso de podcast, en los últimos 30 días, obviamente recuerde las fechas en que le establecí que fue hecho el estudio, el 21.9 eh, eh, ¿verdad? Fue de la utilización en el 2026, o el consumo más bien. La serie histórica muestra el 7.7 en el 19, 16.7 en el 22, 17.4 en el 23, 20.5 en el 24, 27 en el 25 y pues el 21.9 en el 2026. Aunque hay una baja frente al 2025, el podcast sigue siendo un recurso importante para subir contenido, y en este caso tiene un nivel de utilización o de consumo
mucho mayor que el nivel prepandemia. Así que es un formato que ya está instalado, aunque pudiera ser fragmentado por el tipo de utilización de contenido, etcétera. ¿Y cómo llega la gente a los podcasts? A través de las redes sociales el 64.9, por eso es que la mezcla de audio y visual. Las plataformas para escucharlos o verlos son YouTube o Google Podcast. En este caso, Google Podcast ya desapareció hace algún tiempo, lo migraron hacia lo que es YouTube Music, así que entiendo que se refiere a eso y ahí se consumen el 70.2, en Spotify 25.5, redes sociales 14.9, Apple Podcast solo el 3.8 y en contraste con Estados Unidos, que son la principal plataforma de podcast, es bien interesante lo que tenemos acá. En Puerto Rico, en Pandora un 1% y en SoundCloud también 1%. En Puerto Rico, como vemos, el podcast no es solamente audio, también son los videos, son los clips, YouTube, las redes sociales, la conversación que se da social, y ese es precisamente mi issue. Y para que usted pueda entender un poco mi issue y también la próxima estadística es porque el podcast en esencia cuando surge es contenido de audio, es un archivo de audio, ¿no? Y en ese contexto, para que usted tenga una idea, precisamente hasta su nombre, el podcast viene de iPod, aquel reproductor MP3 que en algún momento se popularizó y que también hubo otras marcas, pues viene precisamente de ese de pop de iPod y broadcast, que significa en efecto transmisión o radiodifusión. Y es porque precisamente ese contenido se diseñó en primera instancia para audio. ¿Qué sucede? Eventualmente, muchos podcasteros de audio se mueven a una estrategia en YouTube y entonces en YouTube se acoge también el término de podcast, lo que en realidad debería acogerse de llamarse como video podcast. Y entonces, pues las personas empiezan a reconocer ambos formatos como lo mismo. Pero ¿por qué le estoy diciendo esta data? Es por lo siguiente. Dentro de los podcasts favoritos, Chente se posiciona en el 22%, en el primer lugar. ¿Qué sucede? Chente comenzó sus estrategias con lo que es el concepto de podcast. Sí hacía YouTube, pero hacía el concepto clásico de podcast. De hecho, es el único, porque verifiqué los podcasts antes de hacer el episodio y me mantengo bien pendiente de eso, es el único que sube sus contenidos de YouTube fielmente a lo que es el podcast en audio. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted le pregunta en la encuesta a alguien como yo, que tiene conocimiento de esos términos, yo voy a catalogar a Chente solamente como un podcastero, o sea, el único que lo hace oficialmente. ¿Por qué? Mire la siguiente estadística, Molusco está un 12%, o sea, en un segundo lugar bastante bajo en comparación con Chente, y es precisamente por eso, porque Molusco no lo ven como un podcastero. De hecho, en su podcast, porque accedía a través de las plataformas, él no sube todos los contenidos, no es consistente, pues, ¿por qué? No es porque sea malo, ¿verdad? No es porque esté mal, es que no necesariamente esa es su estrategia, no necesariamente monetiza de ahí, su tráfico mayor a lo mejor no son de los podcasts de audio, y por eso se enfoca en el contenido de su canal en YouTube, ¿ok? Así que por eso les hice toda esa explicación de lo que se considera como podcast, porque es importante también para entender el por qué quizás Chente se sigue posicionando en ese primer lugar como podcastero. Entonces, retomando, Chente está en el primer lugar como 22%, Molusco con un 12%, Jay Fonseca 4% y Jay Wheeler con un 3%. Así que dentro de los temas más escuchados, comedia, humor en 41.8, música 24%, deportes 21.6, farándula también 21.6, documentales 21.2, política 20.2, noticias 19.7, educación 13%, al igual que cocina, salud 12%, historia 11.5, religión, espiritualidad 11.1 y bienestar mental o salud 16.6. Así que cuando la gente piensa en podcast, piensa primero en entretenimiento y la política y las noticias pues están presentes, pero no necesariamente lideran emocionalmente ese formato. Hablemos ahora de las noticias y la prensa. La prensa digital crece, pero ya las redes sociales no son la entrada y es porque en una semana típica la prensa digital llega a 50.4 en términos ¿verdad? De lo que se reconoce pues la prensa en línea, la prensa escrita a 32.3, revistas digitales 15.2,
revistas impresas 10,5. Entre los usuarios de prensa digital, 49,6 las consume diariamente, 26,4 varios días a la semana y el 24,1 a 2 días en la semana. Así que la prensa digital sigue siendo importante, pero no necesariamente es la primera puerta. La persona puede descubrir la noticia en las redes y entonces luego va al medio a validar en efecto que la información sea fidedigna y la segunda estadística así lo demuestra. El novodía.com reportó ser el preferido con un 59,4 de lectores para informarse, Primera Hora con 58,3, El Vocero 45,9 y Metro 38,5. Así que vemos cómo las marcas noticiosas tradicionales siguen teniendo peso para esa validación, la credibilidad y la cobertura del acontecer lugar. En medios que son exclusivamente digitales, que no tienen presencia física, Noticel lideró con un 31,2, seguido de News PR y otros medios nativos digitales. Y Noticel reportó que su cifra subió de 26,7 en el 2025 a ese 31,2 que les acabo de mencionar y que la base específica de medios fue de 436 personas que consumen medios en línea. Así que los medios nativos digitales ya vemos que no son alternativas pequeñas, forman parte de ese mapa principal también a la hora de buscar información. En términos locales de televisión, la radio con presencia en Internet también está con un buen top y es que guapa.tv tiene un 67%, telemundopr.com 50,1, tele11.com 37,2, lamega.fm 34,8, fidelitypr.com 34,5, salsoul.com 29,8, noti1.com 21,5, wkq580.com.6, la nueva 94, la aplicación de la música 19,8, la x.fm 18,9. Así que las marcas tradicionales que sobreviven son las que se convierten esa antena tradicional en lo que es el tráfico digital y lo vemos con esta estadística. Siguiendo la línea de los medios, vamos ahora con los medios independientes y este es bien interesante porque según estas estadísticas, la persona ya puede ser catalogada como un medio. Las personas catalogan precisamente a otras personas como medios y en este caso, en medios independientes se posicionan Jay Fonseca en el primer lugar con un 50,9, Molusco TV con 43,8 en el segundo, Chente 27,3, Burbu 22,9, Silvia Hernández como con 13,1, Playmaker 10,3%, Puestos para el Problema 7,3 y Bianca Grolo con un 6%. Así que vemos que todos, inclusive Molusco, porque aunque es un canal que tiene un grupo de personas, las personas lo ven mayormente como un solo eh, con un solo personality, por así decirle, y vemos que pues se cataloga también dentro de esos medios independientes y en este caso Jay Fonseca, pues también pues las personas lo ven como un medio independiente. Así que la gran transformación en este caso es que el medio ya no siempre se ve como una institución, ya la gente no piensa solamente en Telemundo, Guapa, Tele 11, puede ser una persona, una comunidad, un canal, un podcast o inclusive una marca personal, como vemos Bianca Graló, ¿verdad? Porque ella no está en ningún medio, ella simplemente reporta a través de sus plataformas y es catalogada por la gente ya como un medio independiente. Así que es interesante ver en qué se basa la gente para poder categorizarlos a ellos pues precisamente como un medio. Es tanto así y es así de importante que se contemple y se les respete a estas personas como la gente los está viendo, que si usted, por ejemplo, es colega y está trabajando en relaciones públicas, comunicación estratégica, sepa que tanto en la política, las marcas o pues los diversos medios, en ese media list, cuando usted va a hacer por ejemplo, un media tour, si usted no incluye a los creadores de contenido, los canales de YouTube, los podcasts o este tipo de figuras importantes para su estrategia, pues pudiera estar con una estrategia pues precisamente incompleta. Así que por eso vemos mucho de estas personas en estos media tours y que incluyen entonces este tipo de plataforma. Vámonos ahora con los influencers y las personalidades y creadores de contenido que sobre todo
Vamos a ver qué valora la gente de esas creaciones que se hacen en digital. El 52.5 de consumidores en redes sigue influencers, personalidades o creadores de contenido. Eso es bien importante para quienes crean contenido. El consumo de contenido de influencer es de 54.7. Lo que más valoran las personas son cómo hacer las cosas. Cuando alguien, un influencer o un creador de contenido les explica cómo hacerlas, con 30.1. Entretenimiento o humor, un 28.7. Memes, 25.3. Recomendaciones de producto o servicio, 20.4. Comentarios de eventos, noticias recientes, 20.2. El consejos también con 20.2, contenido inspiracional 13.7, vida personal o diaria 12.9, comentarios de política 12.9 y sátiras con un 11.5. Así que la fórmula ganadora aquí no es necesariamente la fama, eso es muy importante, yo lo explico siempre bien que estoy asistiendo, ya sea influencer o creadores de contenido, es la utilidad que ese contenido que usted hace le da para su público, su audiencia, el entretenimiento, la confianza y muy importante, la frecuencia, la consistencia con la que usted le brinda ese contenido para que se mantenga ese tráfico en su perfil, en su red social. En términos de entretenimiento, el estudio listó a Molusco con 25.9 en primer lugar, Chente con 20.1, Raymond Arrieta con 6.8, La Gurú 3.8, Lector Lee 2.4, Alofoque 2.0 y la familia La Torre también con 2%. El entretenimiento, ya vemos, tiene una ventaja enorme en redes porque responde pues precisamente a esa necesidad emocional de las personas de desconectarse. En términos de política y análisis de noticias, Jay Fonseca está en un primer lugar con 46.9, Molusco 9.9, Bianca Grolo 7.4, Eliezer Molina 4.9 y jugando pelota dura también con 4.9. Fíjese que Molusco aparece tanto en entretenimiento como en noticias como en política, aunque en menor instancia, pues precisamente por la diversidad de contenido que hace en sus plataformas o presenta en sus plataformas. En términos de periodistas o reporteros, Bianca Groló está en 11.5 junto con Jay Fonseca, aparecen empatados, Normando Valentín 3.8 y Ada Monzón 3.8. En términos de activismo y causas sociales, tenemos a Bianca Groló 6.1% y empatada con Eliezer Molina también en un 6.1. Así que vemos como una misma figura puede ser percibida como periodista, activista, analista o creador de contenido, dependiendo del público y de cómo se formule esa pregunta. Dentro de las preguntas sobre el influencer de cuál fue el último que siguieron, en la tabla quedó el siguiente ranking y fue Chente con un 2.8, Molusco 2.4, Jay 2%, Jay Wheeler 1.6, Alofoque 1%, 0.8, Bebesauro, 0.8, Daniel El Travieso, 0.8, Eliezer Molina y .8 Verde West o Humberto Ríos, que es su nombre de pila, entiendo, según el estudio. Y esto es bien interesante porque podemos ver entonces cómo el ranking mide ese seguimiento reciente o el momentum de nuevos followers. No necesariamente es que estos que están en la tabla tengan una influencia total. Por eso los porcentajes son fragmentados o son bajos. Porque, por ejemplo, por ahí escuchamos la Casa de los Foques, así que por eso aparece presente en el ranking. Bebesauro y Verde West entiendo que estuvieron colaborando en Guapa en el reality de cocina, así que pues eso hace que tengan visibilidad y eso se transforma en que usuarios que no los conocen lleguen a las redes. Aquí para mí el gran ganador, más allá de Chente que lidera en el primer lugar, el gran ganador para mí es Daniel El Travieso, que aún como ha evolucionado su contenido, lleva muchísimos años dentro de las estadísticas de consideración de lo que es un influencer. Así que la consistencia también es importante. El dato de Jay Wheeler particularmente confirma que la música y la cultura pop pues también compiten dentro de lo que se conoce como influencer. En el caso de Alofoque, pues podemos decir que eso es una muestra de cómo el consumo digital borra esas fronteras geográficas que nosotros tenemos. Entonces, dentro del contexto de los influencers, también se midieron
Estos como generadores de confianza y compras. ¿Cómo la gente confía? ¿Cuánto confía en lo que ellos dicen? Pues mire, en recomendaciones de productos o servicios hechas por influencers, las personas siguen eh, 11,7% tiene mucha confianza, 23,2 tiene algo de confianza, 31,3 ni mucha ni poca, 10,7 poca y 11,9 ninguna. La presentación resume que 88,1 tiene al menos algún nivel de confianza. Así que la gente no necesariamente confía ciegamente, pero sí lo suficiente para considerar buscar y comprar un producto. 23% de quienes siguen influencers dice haber comprado un producto o servicio porque una figura que sigue lo posteó o lo publicó. Así que la influencia ya no es solo cultural, también es comercial en términos de los creadores de contenido y cómo estos se convierten en un canal de descubrimiento y recomendación o hasta conversión si la persona llega a comprar un producto. Los productos más comprados por influencia de figuras son el de higiene de belleza con 50%, ropa 35,1, salud 19,3, alimentos, cocina 16,7, yo he caído en eso. Calzado 12,3, decoración del hogar 7,9 y comida también con 7,9. Las categorías más fuertes son visuales, demostrables y aspiracionales según vemos en estas estadísticas porque la belleza, moda, comida y bienestar funcionan muy bien con creadores de contenido que se dejan mostrar y prueban y entonces van recomendando esos contenidos. Entonces, ¿dónde se compra después que la persona ve la recomendación? Pues el 44,7 dice que en tiendas físicas, 33,3 en Amazon, sitio o app de la marca 32,5, TikTok, Instagram o Facebook Shop un 7% y otros Marketplace 6,1. Así que vemos aquí cómo el influencer genera hasta e-commerce y también mueve el tráfico a tiendas físicas. Por eso vemos estrategias de combinación de que esas tiendas en efecto físicas también utilizan influencers o creadores de contenido para anunciar sus marcas. Así que la atribución de ventas tiene que mirar ambos mundos, no solo el físico, también el digital. Y eso nos lleva al próximo tema, que es el social commerce. Y es cómo la gente a través de las redes va descubriendo las marcas y hasta cómo funcionan como cajas registradoras porque las personas terminan comprando. Y dice el estudio que 779,170 personas han comprado o contratado un producto o servicio luego de verlo descubrirlo en redes. De ese grupo, 57,2 compró en los últimos 30 días, equivalente a un 445,685 personas. Así que las redes ya no son solo el awareness, son ese descubrimiento, validación, conversación y hasta venta. Otro dato es que 389,800 585, repito, porque puede ser confuso, 389,585 personas o el 15,2% ha comprado directamente dentro de una red social. De ese grupo, el 57,1 compró directamente en redes en los últimos 30 días, equivalente a 222,453 personas. Así que todavía no es mayoría, pero ya es un comportamiento real y medible de cómo las redes sociales son importantes para las compras. Las plataformas usadas para compra directa reciente son Facebook con 67,8, Instagram 32,2, TikTok 14,9, YouTube 3,4 y WhatsApp también con un 3,4. Así que vemos que Facebook sigue siendo el marketplace social dominante en Puerto Rico, pero Instagram funciona mucho como vitrina social y TikTok está empezando a ganar terreno como plataforma de descubrimiento y compra, precisamente porque vemos muchos influencers presentando productos y promoviendo la compra en esa red. Ahora, vamos con uno de los temas más esperados y uno también de los más importantes para mí, aunque todos son importantes y todos me encantan, por eso discuto con tanto detalle el estudio, y es el de inteligencia artificial. El de inteligencia artificial se muestra un conocimiento alto según las estadísticas y un proceso de adopción en crecimiento. Eso no quiere decir que tenemos necesariamente el conocimiento de cómo funciona la tecnología, y eso se lo menciono por lo que les traje anteriormente de que en el contexto de los algoritmos no necesariamente la gente está consciente del impacto que tienen en sus vidas. Y entonces un 72,8 ha escuchado
de inteligencia artificial en el 2026 versus un 60% en el 25, 59 en el 2024. Entre quienes han escuchado de IA, el 46% la ha utilizado. Así que la IA ya entró en la conversación pública de Puerto Rico, pero todavía no es un uso universal según la estadística y eso pues es natural, tenemos diversidad generacional, etcétera, dentro del estudio. Perfiles de quienes han usado la IA en los últimos 6 meses, 37,8 trabajan en empresa privada, 55,1 son mujeres, la mediana de edad es 18 a 34 años y el 27,1 estudia. Así que la adopción temprana parece concentrarse entonces en jóvenes adultos, estudiantes y personas del mundo laboral privado. Razones para no usar la IA entre quienes no la han usado recientemente. 30,2 dice que no sabe exactamente qué es ni cómo funciona. El 16,7 nunca la ha considerado. 9,7 no la necesita. 8,1 se preocupa por la privacidad y el 7% no confía. Así que la barrera, como vemos, no es solo el acceso, es la comprensión, la confianza y la relevancia práctica. Así que dentro de esto vemos también precisamente la importancia de lo que les mencioné antes, de esa alfabetización tecnológica y alfabetización digital. Usos académicos de la IA. Los estudiantes también dicen que lo utilizan para trabajos académicos en un 71,9, estudiar o repasar exámenes 60,7, buscar explicaciones sobre temas nuevos 47,8, resumir temas complejos 44,9 y generar ideas, esquemas o borradores 33,7. Así que en educación, la IA, siempre lo diálogo con colegas, no es el futuro, es el presente y el debate debe moverse en lugar de prohibir a la alfabetización, a la ética y a la evaluación, porque si no les enseñamos cómo la deben utilizar correctamente, no nos podemos quejar de que entonces nos entreguen trabajos generados completamente con inteligencia artificial. Dentro de los usos laborales, generar ideas o contenido creativo con un 55,6, redactar correos, informes, propuestas, documentos un 54,9, resumir información, documentos, reuniones 50,7, traducir textos laborales 34,5 y apoyar análisis de datos e información 33,8. Así que vemos que la IA entra por productividad al escribir, resumir, traducir, idear y analizar dentro del contexto laboral. Otro dato es que las herramientas más usadas según el estudio tienen 91% ChatGPT 26,6, Gemini, Copilot 11,8, Meta AI 10,3, Canva AI 6,3, Grok 5%, al igual que Claude, CapCut con 3,8. Snapchat con 2,8 y Grammarly 2,8 también. Así que como herramienta usada con mayor frecuencia, domina ChatGPT con un 80%. Así que para el público en Puerto Rico, la IA prácticamente significa ChatGPT y eso es parte de cómo las marcas entran en nuestra cultura y en este caso la entrada cultural de la IA es bien parecida a otras marcas, como por ejemplo yo siempre digo en términos de mercadeo, la mayor parte de los puertorriqueños no decimos un pañal, ya ustedes saben lo que le decimos y es precisamente cómo esa primera marca se queda inmersa en nuestras mentes. Otro dato es que entre los usuarios de IA, el 45% cree que ayuda a aprender temas complejos, 35% siente curiosidad o interés, 31% cree que mejora la productividad diaria y 24% cree que mejora la calidad de vida. Pero también 55% la ve como amenaza al empleo humano, 55% se preocupa por la recopilación excesiva de datos personales y 31% teme dependencia. Así que el consumidor quiere innovación, pero muy importante que también quiere sentirse bien, no quiere sentirse manipulado ni vigilado por este tipo de herramientas. El 46%, por otro lado, se molesta si una marca no informa que usa inteligencia artificial. Esto es súper importante. 29 percibe como más innovadoras a marcas que usan inteligencia artificial y solo el 22% confía en que las empresas que usan IA lo hacen responsablemente. Así que esto es un buen indicio para que veamos que la transparencia es y será la clave. Así que la IA puede hacer que una marca parezca moderna, pero también puede erosionar esa confianza
si se usa sin esa divulgación, sin ese disclaimer de decirle al usuario que, por ejemplo, pues estoy evaluando un resumen para contratarte. Y eso es parte de lo que yo hablo en mis cursos, ¿verdad? Pero esto es un análisis de el el Digital Trends, así que no puedo abundar mucho más sobre eso, se nos hace mucho más extenso el episodio. Respecto al e-commerce, las suscripciones y compra digital, el 46.6 realiza compras por internet actualmente, que es equivalente a 1.297.640 personas. Los canales incluyen compra online para envío por correo con 30.8, entrega al hogar 26.6, compra online para recoger en el establecimiento 7.2 y compra enviada a casa de familiar porque no llega a Puerto Rico 4%. Así que el e-commerce local es híbrido y obviamente condicionado por la logística de Puerto Rico y muchas decisiones se mueven entre Amazon, tiendas físicas, los servicios de pick-up o delivery y familiares también en Estados Unidos, sobre todo si el producto no llega acá. Respecto a los servicios on demand, llegan a 57% y suscripciones a 43.7%, que son servicios on demand, pues cuando yo los necesito, como por ejemplo Uber Eats, DoorDash, etcétera, que son suscripciones, pues los que nosotros utilizamos y pagamos mensualmente como Netflix, Spotify, YouTube Premium, Disney Plus, etcétera. Entre usuarios con suscripciones, el 20% identifica plataformas difíciles de cancelar y entre ellas dicen que Netflix con un 43.5 se le hace difícil de cancelar, seguido por Spotify con 4, YouTube 5.7, Apple Music 3.3, ChatGPT entra al juego con un 3.3 y Netflix con un 3.3. Así que Netflix sigue siendo una suscripción emocionalmente fuerte en Puerto Rico, pero que ChatGPT aparezca, aunque sea un por ciento bajo, es señal de que la IA también empieza a entrar en la categoría de esos servicios necesarios, entre comillas. Así que las razones para preferir sitios de compra online según el estudio: el precio 30.4%, variedad 27.6%, seguridad y confianza 14.5%, conveniencia o facilidad 10.3, rapidez 9.6 y calidad 11.7. Así que fíjese que el precio y la variedad también atraen la confianza y la facilidad, ¿verdad? Pueden entonces convertir el que pues finalmente una promoción haga una compra. Y no podemos hablar de todas estas categorías sin pensar en la seguridad digital porque el fraude tristemente ya es parte del ecosistema y que tenemos que tener presente. Así que el 15.8 ha sido víctima de fraude digital o uso no autorizado de información personal. Entre las víctimas se reporta uso no autorizado de tarjeta de crédito o débito con un 48%, lamentablemente, acceso no autorizado a cuentas 32%, suplantación de identidad 17.3%, fraude en compras online 16.7% y phishing 8.7%. Así que la confianza digital no se construye solo con un buen mercado. Es importante que se tome en cuenta la seguridad, el soporte, la educación hacia las personas y las respuestas rápidas cuando algo falla. Así que entre más de nosotros concienticemos sobre estos temas y enseñemos sobre tecnología, incluyendo la ciberseguridad, pues vamos a ayudar a que estos usuarios, que ya dijimos al principio que Puerto Rico está inmerso en lo digital y lo hemos visto a través del episodio, que por favor esas personas pues puedan estar asesoradas y no sufran o sean víctimas de fraude. Y por la línea humana también entra al juego del podcast el bienestar digital. Y es que Puerto Rico, en esencia, disfruta lo digital. Lo único que vemos que empieza a poner límites precisamente, pues, conociendo y según se va informando de los riesgos también que pudiera tener estar en este contexto. Así que, sobre el efecto de la vida digital en el estado de ánimo diario, el 39.4 reporta efecto positivo, 45.2 neutral y 5.5 negativo. La mayoría no percibe su vida digital como negativa. Esto es importante porque la crítica a lo digital no puede partir de la idea de que todos quieren desconectarse, ¿no? Hay quienes pues utilizan esto como beneficio para su diario vivir.
El 63% no percibe que las redes afecten negativamente su autoestima. El 31% cree que usar dispositivos antes de dormir afecta el sueño. 54% siente un balance adecuado. 29% reconoce que le cuesta dejar el celular o la tableta. 33% dice que la tecnología le ayuda a ser más productivo. 24% siente que las redes o las aplicaciones aumentan el estrés o la ansiedad. 3% dice que las redes ayudan a mantener o fortalecer relaciones personales. Así que la relación con lo digital aquí vemos que es bien ambivalente, ¿verdad? Para algunos ayuda, para otros conecta y entretiene, pero también están conscientes de que interrumpe el sueño, problemas respecto al descanso e inclusive cómo afectan a la atención. Otro dato, el 15.4 ha hecho digital detox, el famoso detox de lo digital en algún momento, mientras 14.4 en 2025 y 12.8 en el 2024 así lo hicieron. Así que la duración mediana bajó de 29 días en el 2024 a 16 en el 2025 y 3 días en el 2026. Eso lo puedo validar por familiares cercanos. Las razones principales son la salud mental o emocional, un 43.8, se desconecta por esa razón. Reconectar con el mundo fuera del Internet, un 28.8. Mejorar la productividad, el 21.2. Evitar hábitos adictivos, 17.8. E interactuar más con otras personas, 17.1. Y dormir mejor, un 16.4. Así que la gente no quiere abandonar lo digital, así que estratégicamente hacen pausas técnicas y el detox crece, aunque sea corta, sigue creciendo. A lo mejor las personas lo hacen 3 días, pero lo hacen más recurrente y así sucesivamente, pero ese dato no está más detallado en el informe. Así que con esto vemos que Puerto Rico ya vive una transformación digital donde las redes sociales son el punto de información, pero la confianza todavía se valida con figuras y medios tradicionales, según hemos observado o hemos escuchado en el estudio. La conducta descrita es la persona se entera en redes, pero luego busca entonces corroborar con una fuente confiable. Así que el flujo informativo ya no es lineal. Usualmente la persona lo ve en el feed, luego busca la figura que le dio la noticia, se va al medio y entonces va al grupo de WhatsApp y dice, fulano, ¿viste esto? Y así sucesivamente hasta que hay un contexto de validación personal. Así que ya no es tan importante qué medio saca la información primero, sino que muchas veces el primero es precisamente donde la persona se entera de esa información. Y que lo más valioso puede ser el contenido con más datos, con mejor explicación, con mejor credibilidad, porque a lo mejor pues usted ve a Molusco, se entera en Molusco, en las redes sociales de él, pero de repente va al Nuevo Día a validar en el medio que en efecto pues el dato que colocó Molusco es correcto. Así que en ese sentido hay que tener cuidado también con el contenido falso o dudoso que puede parecer noticia que, Dios mío, cada vez es mayor. Así que, sobre todo en estos tiempos de la inteligencia artificial generativa, la confianza va a ser el activo más escaso porque mucha gente en la medida que se empieza a educar sabe que muchos de estos contenidos que se suben ya son ficticios. Ahora, si te abrumó tanto dato como a mí también el estudiarlo para poder hacer el episodio, aunque confieso que me encanta, te dejo las grandes conclusiones del estudio y del episodio, porque obviamente no te puedo presentar toda la data para que tú puedas entenderlo y tener todo eso concreto de cómo se dio, porque el estudio es extenso y obviamente pues tampoco puedo divulgarlo aquí de lleno. Así que te voy a dar las conclusiones según lo que he estado discutiendo. Lo primero es que Puerto Rico, como vemos, ya es un país digital maduro. Vimos el 95% de penetración digital en poblaciones de 12 años o más. El debate en este caso no es el acceso, es la atención, la confianza y el comportamiento. Vimos que el celular es ese centro operativo para nuestra vida diaria. El dato importante es que 5.2 horas promedio diario respecto a la generación Z con 7.1 horas, Millennial 6.3, Gen Z sube a 4.9. Así que la vida digital ya no es juvenil, es intergeneracional. Las redes son la primera fuente de información. Vimos que el 50% se entera primero por redes, así que la portada del país ahora es algorítmica, no decisión de otras personas, sino
de lo que usted consume y va entrenando a ese algoritmo de su red social. El entretenimiento domina la economía de atención durante el prime time digital. El entretenimiento online llega a 72.3%. Incluso la información necesita competir con estas lógicas de entretenimiento que están buscando los usuarios. YouTube sin duda se volvió televisión, 1.7 de presencia en el estudio de Semi y 2.4 millones de alcance publicitario según Data Reportal. Así que YouTube es canal, es buscador, es archivo, es televisor, es televisión y también es red social. Las figuras ya no son medios, perdón, las figuras ya son medios. Vimos a Jay, Molusco, Chente, Burbu y Bianca como aparecen en categorías de medios influencer, podcast, noticias, periodismo o activismo. Y las audiencias vemos que siguen personas, no solo a las instituciones. El influencer ya genera ventas reales, eso es muy importante para esas estrategias de las marcas y también para los influencers en términos económicos. Así que 333.930 personas han comprado por recomendación de influencer, 779.170 han comprado tras descubrir algo en redes. Así que el creador es canal de medios y también canal comercial. Eso le va a gustar mucho a los influencers que escuchen este episodio. Otro dato que vimos es que la inteligencia artificial ya entró a lo que es el contexto de nuestro mundo digital, aunque todavía no se entiende completamente y eso es natural. Un 72.8 ha escuchado de la IA, 46 la ha usado, ChatGPT domina con el 91% entre las herramientas usadas. Así que la IA es la próxima capa de personalización, de búsqueda y consumo que vamos a estar viendo con más presencia cada año en este estudio. La confianza será el activo central porque vimos que la gente se entera por redes, pero siempre busca esa corroboración y eso para mí es fantástico. Me encantaría que todo el mundo que ve contenido así lo hiciera, tuviéramos una mejor competencia digital e informacional en el país. Así que en un ecosistema donde hay tanto ruido, la confianza se va a volver ventaja competitiva. Así que en la medida en que usted también cree contenido más real, por favor, en términos de comunicación, ya sea auditiva o visual, pues va a tener una ventaja competitiva. Y eventualmente voy a hacer un episodio sobre esto, pero aquí nos vamos a centrar en el estudio. Entonces, ¿cuál es el eje central de este episodio? Que ya usted sabe que Puerto Rico no está migrando a lo digital, Puerto Rico ya vive digitalmente y eso tiene un impacto cultural. Lo que está cambiando es quién gana esa atención. Era la antena, el periódico o el noticiario. Ahora es el feed, eso que usted está viendo cuando entra a la red social, el algoritmo que es el responsable de lo que usted ve cuando entra a esa red social, el creador de contenido que usted sigue, el celular y la confianza que cada persona le da a quien decide seguir. Así que si te pareció útil este contenido, yo sé que es un poco extenso, pero quería darle toda la data que para mí era importante. Por favor, compártelo con tus colegas, incluso con estudiantes de estos campos que les pueda servir la información. En fin, con cualquier persona que consideres que pueda beneficiarle. Te doy las gracias por escuchar este tercer episodio. Recuerda seguirme como Melmari Candelario o Zumbate Digital en Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok y en YouTube. En fin, en todas mis plataformas para que sigamos emprendiendo en digital. Y como siempre, ya sabes, si tienes la idea, dale zúmbate. Bye bye.